Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a Muy nuestro buenas segundo. tardes, profesor. Hola, Héctor, ¿ya escuchas? ¿Sí, verdad? Gracias, Sí, ya se escucha bien. gracias. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje. Bueno, estamos en la semana uno abordando lo que son precisamente las actividades integradoras uno y 2. Antes de ello, pues bueno, dentro de las elementos que debemos de abordar, es recordarles dos reglas de comunicación virtual que también se conocen como reglas de etiqueta. Pues dentro de ellas cabe recordar que siempre que nosotros nos comuniquemos a través de la plataforma o de correo electrónico, hay que saludarnos y presentarnos con nuestros compañeros, asesores o tutores. Saludar antes de iniciar una conversación, evitar comentarios y groserías y siempre ser respetuosos con las posturas de otras personas, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Escribir correctamente, en sentido general, respetar las reglas de ortografía, de gramática, de sintaxis, de tal manera que nos permitan precisamente llevar una comunicación clara. No escribir solo con mayúsculas, evitar usar imágenes en la medida de lo posible, dado que la plataforma no está diseñada para ese tipo de formato. Procurar no usar abreviaturas ni modismos, ya que esto puede dificultar la comunicación. Procurar ser breves y concisos. Y otra cosa que siempre, pues bueno, vamos a estar recalcando a lo largo de este módulo y que espero que lo recuerden para todo lo que tienen que cursar en su prepa en línea, es el uso responsable de la información. Es decir, cada que nosotros integremos información de otras fuentes en nuestras actividades, debemos de dar claramente la referencia. Si es cita, pues también agregar los elementos que indiquen que eso es, ¿no? Esa información conviene a otro texto y que pues nosotros hemos extraído algo de él haciendo su debida referencia. ¿Sale? Bien, bueno, ya la sesión pasada estuvimos abordando un poquito lo que es la cuestión acerca de lo que son las actividades. Me gustaría abrir el espacio, si ustedes así lo desean, por si tienen alguna pregunta en particular de lo que respecta a las actividades, ya sea la uno, argumentos del ensayo, que esta actividad, ustedes recordarán, está basada en el hecho de que ustedes tienen que leer primero este pequeño ensayo que se llama Máscaras Mexicanas, y posteriormente ustedes van a tener que identificar una serie de elementos que se los solicitan en el formato descargable. Y pues bueno, finalmente, una vez que contesten todo lo solicitado, deberán enviarlo con la nomenclatura solicitada, con sus apellidos, su nombre y las letras que significan módulo 5, semana uno, actividad integradora 1. No sé si de esta actividad tengan alguna pregunta, Fer, Javier, Héctor. Recuerden que, No, ninguna. ¿no? ¿Seguros? ¿Seguras? Bien. Bueno, sí. Ok, no se preocupen. Esto nada más para no ser repetitivo, si tuvieran alguna pregunta en particular, sino enfocarnos sobre todo a ciertos recursos que nos pueden ayudar a identificar claramente lo que estamos o lo que vamos a abordar durante todo el módulo, que van a ser los argumentos. ¿Sale? Después tener, bueno, un poco de lo que se comentaba al respecto la sesión pasada en el espacio de aprendizaje, es que un argumento, ¿sale? Es un argumento, siempre lo vamos a encontrar como una relación entre entre dos cosas, que son premisas y conclusiones, ¿sale? Sí, no podemos nosotros hablar de argumentos si no hay estos dos elementos, ¿vale? Un argumento siempre tiene en ese sentido dos elementos que son sus premisas y sus conclusiones, ¿vale? Premisa, o pueden ser más de una premisa, y una conclusión, o conclusiones. ¿Sale? De tal manera que, por ejemplo, en la imagen que ustedes ven aquí, nosotros lo tratamos de identificar como una construcción, como una edificación, donde una edificación tiene una parte que la sustenta en el contexto de la argumentación. Lo que sustenta algo, ¿sale? Va a ser siempre premisa, ¿sí? Y la postura o lo que se afirma o se concluye, ajá, va a ser la parte superior. De aquí, digamos así, del suelo para acá, esta va a ser la conclusión. Y la de acá
siempre va a ser la premisa, es decir, el fundamento. Siempre la premisa va a dar razón, va a dar el porqué. Va a dar el porqué de lo que se afirma, ¿sale? La sesión pasada hacíamos un ejemplo. Yo les decía, en ese contexto, yo les decía, imaginémonos que yo digo que Argentina es el mejor equipo del mundial. Esa es una afirmación, ¿sale? No es por sí misma ni premisa ni conclusión, ¿sale? Pero si yo digo, Argentina es el mejor equipo del mundo, si yo digo, porque, ¿sale? Tiene al mejor jugador de la Liga Europea, junto con otros destacados jugadores argentinos en diversas ligas. Si ustedes se fijan, aquí, aquí ya yo traté de construir un argumento, porque yo ya estoy afirmando algo. ¿Qué estoy afirmando? Argentina es el mejor equipo del mundo o del mundial, ¿sale? En este sentido, ¿en qué te basas? ¿En qué me baso? Las razones que yo puedo dar, hay otras razones, pero en este momento te puedo dar estas, porque tiene el mejor jugador de la Liga Europea, junto con otros destacados jugadores argentinos que juegan, bueno, aquí me faltó, que juegan en diversas ligas del mundo. Yo no, o sea, si ustedes se fijan, aquí lo que importa es la construcción. Si yo nada más hubiera dejado esto, ¿sí? Esto no es, no es un argumento. Si yo solamente hubiera dejado esto, tampoco es un argumento. Debe de haber una relación de tal manera que yo lo que afirma lo pueda fundamentar, lo pueda sostener. Sostener en ese sentido no es que solamente repita lo mismo, sino que diga las razones por las cuales yo afirmo o niego determinada situación. Y solamente en esta relación, ¿sale? En esta relación, si ustedes se fijan, aquí si lo ponemos en el lugar o al espacio que va, esta parte serían los fundamentos y esta parte sería lo que se afirma o lo que se está estableciendo como conclusión. ¿Sí se entiende? ¿O no? Muy bien. Bueno, vamos a ahorita a pasar ya rápidamente a los ejercicios. Nada más, pues bueno, lo que nos resta en este caso es pues identificar que un argumento como una estructura que tiene información adentro de sí o dentro de sí, tiene información que puede ser muy buena y eso nos servirá para hacer buenas construcciones, como la casa del cerdito de concreto, o también podemos encontrar argumentos que esté hecho pues de información que pueda ser pues débil, de mala calidad, y entonces tendríamos construcciones, pero construcciones pues digamos ya que sean muy endebles, que cualquier otro lo podría tirar con facilidad, ¿sale? Bien, dentro de esto, eso es lo que vamos a repasar ahorita. Hay palabras que se llaman palabras clave o indicios, que un indicio quiere decir como una señal, ¿no? Nos está señalando que ahí hay o una premisa o una conclusión. Yo les decía que esto es muy importante porque esto nos va a permitir saber cuándo una palabra nos dice, ojo, aquí viene una premisa. Estas palabras nos van a decir, ojo, aquí viene una conclusión. De tal manera que debemos estar pendientes de ellas porque ellas nos van a decir que en ese párrafo hay un argumento. Ajá, de tal manera que estas, digámoslo así, estas palabras nos ponen alerta, sobre todo en la identificación de argumentos o de estructuras argumentativas, sale para poder nosotros estar entablando con ellas, pues bueno, un diálogo que nos permitan saber qué razones tiene al respecto para afirmar ciertas situaciones. ¿Sale? Bien, otro elemento que estuvimos trabajando, se recordarán, es pues bueno, la cuestión de qué es un ensayo.
En este caso, el ensayo, pues nos van a solicitar aquí en la segunda actividad, es precisamente en función de haber leído el texto de Guzmán, perdón, Cárdenas Guzmán Guillermo, Los retos de la lectura en Internet. Nos pide, o sea, aquí lo importante es que nosotros vayamos a este texto de Guillermo, y lo leamos e identifiquemos sus argumentos, lo que hicimos ahorita. O sea, vamos a preguntarnos qué razones tiene para afirmar lo que hay en el artículo, ¿sale? Y ahí podemos extraer uno o dos argumentos. No se trata de copiar, es muy importante que entendamos que primero hay que estructurar y ya después podemos ya pasarlo a párrafo. Pero aquí lo que es importante es precisamente eso, que nosotros leamos y leamos el texto preguntándonos qué sostiene, ¿sale? Y en qué se basa, qué razones me da para ello. Y después tenemos que leer otras fuentes, ¿sale? Nos está pidiendo que al inicio pongamos nosotros al menos 3 argumentos. Yo les recomendaría que aparte de leer el texto de Guillermo, ustedes pudieran revisar al menos otras 2 fuentes para que por cada fuente de información ustedes extrajeran un argumento. De tal manera que esto facilitaría no copiar y pegar información, sino tener diversos argumentos para que ustedes puedan establecerlo en su ensayo. ¿Sale? En ese sentido, lo que decíamos acá, en el caso de la tesis, que es uno de los elementos que trabajábamos aquí, la tesis tiene que ser precisamente esa forma a través de las cuales nosotros queremos sostener algo y vamos dándole razones a nuestro lector para que nos conceda su aprobación. Cualquier texto, en este caso, nada más hay que cuidar que sea un texto confiable, una información confiable, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de fuentes de información confiable, recuerden, pues nosotros podemos irnos directamente a Google, ¿sale? Y Google nos va a decir, por ejemplo, yo aquí les puedo poner retos de la lectura en la era de Internet en México, ¿sale? Y me va a arrojar, como ustedes vieron, el primero es el que nosotros nos dieron a leer, y hay algunos otros. Para yo identificar que una fuente es confiable, lo que tengo que identificar es que la fuente tenga autor, que tenga título, ¿sale? Y que haya una institución que lo respalde, o bien sea publicado en alguna revista, en algún periódico, en algún editorial, en algún libro, y que esa información a su vez me diga de dónde sacó su información que me está proporcionando. ¿Sale? Vamos a ver si esta segundo elemento que nos da tiene esa información. Si ustedes se fijan, la página es una página de internet, tiene título, no tiene autor, nos da mucha información, lo cual no quiere decir que por sí misma sea mala, pero no hay referencias, no nos dice de dónde sacó esa información. Entonces, pues yo dejaría esto hasta el último, ¿sale? Porque en el caso de lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en los retos de la lectura en la era de Internet, nosotros nos vamos a dar cuenta, uno, quién respalda la información, la UNAM, que es una revista, en esta revista que se llama Cómo ves, que es una revista de divulgación científica. Nos da el título del artículo, nos pone el autor, nos pone la información, pero además al final nos pone las fuentes de información que consultó para que con nosotros, si nosotros queremos saber más o queremos verificar si es cierto lo que dice este autor, podemos consultar esas fuentes. Eso es básico para una fuente de información confiable, la que tú quieras, pero que tenga mínimamente estos elementos, ¿sale? Que tenga, entonces, ¿cuáles son los elementos que debe de tener una fuente confiable? A ver, ayúdenme. Es el autor, el título y pues quién lo respalda. ¿Quién lo respalda? Y la última parte, la bibliografía. Ajá, Perfecto. exacto. Exactamente, ¿sale? No se les olvide. Entonces, por ejemplo, en el segundo, pues no es que sea malo, pero es como la casita de los cerditos que les decía. O sea, esta información, esta casita, si ustedes, por ejemplo, van a tomar información de aquí o argumentos de aquí, pues si se fijan, esta información pues no es mala en sí misma, pero no, para armar un buen argumento no nos va a servir. Entonces, de preferencia, ustedes busquen esa información, ¿sale? Que tenga ese tipo de características. Y existe dentro de Google una plataforma que se llama Google Escolar. Ustedes le dan aquí, Escolar Google, y los va a mandar a Google Académico.
De antemano en esta plataforma de Google, ya lo que esté aquí es una fuente confiable de información porque son puros trabajos académicos, investigaciones, capítulos de libros, etcétera. Entonces, es como, pues si aquí en Google sí alberga mucha información, pero aquí se dedica solamente a información académica. Y lo mismo podemos hacer la búsqueda retos de la lectura en la era de Internet México y nos va a dar, si ustedes se dan cuenta, igualmente resultados, pero aquí nos da libros, nos da artículos de revista, sale, nos da otras investigaciones que se han realizado. Entonces, yo les recomiendo que, pues, un poco para que sea más eficiente su búsqueda, vayan a Google Académico, ¿sale? Como un repositorio a través del cual pues, está vinculado con las otras bases de datos que ya de esa información confiable, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Toda confianza. Muy bien. Muy bien, ok. Entonces, pues bueno, ya una vez que han leído las diversas fuentes y tienen sus argumentos, hay que responder. Antes de elaborar su ensayo, hay que establecer tres argumentos que respondan a la pregunta que se les está solicitando al principio, ¿sale? Que es precisamente cuáles, en ese sentido, los retos de la era de Internet en México, ¿sale? Dice, con base en tus fuentes, responde al planteamiento. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura de Internet en la era de Internet? ¿Sale? Y en función de ello hay que estructurar un ensayo. De manera general, podemos entender que el ensayo se elabora precisamente a través de tres momentos, ¿sale? Que van a ser introducción, desarrollo y conclusión. Son los tres grandes momentos del ensayo. En el desarrollo del ensayo, en el cuerpo del ensayo, es donde nosotros ponemos nuestros argumentos que extrajimos de las diversas fuentes, ¿sale? Y en la parte introductoria, nosotros ponemos cuál es el tema que nosotros vamos a tratar, ¿sale? Dice, tratamos de empatizar con nuestro lector, lo hacemos que se interese por el asunto que nosotros vamos a trabajar en el ensayo, de tal manera que le digamos qué es lo que nosotros vamos a argumentar. Y en el desarrollo es donde se presentan los argumentos y contraargumentos que nosotros encontramos al leer diversas fuentes de información. Eviten copiar, ¿sale? Por eso el hecho de que hayamos ido primero a estructurar los argumentos para que posteriormente ustedes puedan reconstruirlos y apropiárselos de manera autónoma, ¿sale? Y que posteriormente concluyan su ensayo con una síntesis o un resumen de lo que trabajaron en sus argumentos, ¿sale? En el caso yo les decía que al principio de la semana, en el foro de novedades y en el foro aprendiendo, yo les publico una serie de recursos que están a su disposición para que ustedes los revisen. Ahí hay muchos, ¿cómo se llama? Hay muchos, recursos que les pueden ser de ayuda. Hay guías para elaborar precisamente ensayos, ¿sale? Yo les recomiendo que está muy sencillo de entender. Están en los recursos de la semana. Lo van a encontrar en el Centro de Lectura y Escritura, el ensayo académico, ¿sale? Y en nos va a decir cómo debemos estructurarlo de manera muy sencilla en nuestro ensayo. ¿Sale? Nos dice qué debemos de poner en la introducción, qué debemos de poner en el desarrollo, qué debemos de poner en la conclusión y finalmente integrar nuestras referencias bibliográficas. ¿Sale? Iván nos va diciendo cada una de sus indicaciones y nos pone un ejemplo, ajá, de cómo precisamente podemos nosotros estructurar nuestro ensayo. ¿Vale? Por si tienen alguna duda o hubo alguna observación en la construcción de su ensayo, por favor revisen este elemento. Está en los recursos que yo les compartí al inicio de la semana, en el foro de novedades y en el foro aprendiendo. Así se llama, el ensayo académico. Y la página, como ustedes lo pueden ver, se llama Centro de Lectura y Escritura. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, sí, Javier. En la parte de la segunda actividad, después de que tú hayas elaborado tu ensayo, vas a tener que
no tienes que leer el ensayo, es muy importante, ¿sale? El audio no debe durar más de 2 minutos. Lo que se te solicita es que después de que hayas realizado tu ensayo, realices un audio donde defiendas uno de los argumentos que trabajaste o desarrollaste en tu ensayo. Eso es lo único que se te pide. Dice, graba un audio donde expongas de qué trata tu ensayo y cuáles son los principales argumentos. Guarda tu audio en la nube y coloca la liga al final de tu ensayo. ¿Vale? No te preocupes. En el caso, si tienes, por ejemplo, hay otras formas de grabar el ensayo. Hay un programa que se llama, en el caso bueno, no sé cómo, por ejemplo, si en el momento que te estás trasladando ya tienes claridad de lo que desarrollaste en tu ensayo, puedes ir a esta plataforma que se llama Vocaro. Vocaro es una plataforma que inmediatamente que tú grabas un audio, te lo sube a la nube y te da el enlace para compartir. Entonces, en este caso, pues en un momentito que tengas por ahí libre, o mientras te estás trasladando o mientras tienes un ratito después de comer, eh, de hecho, nada más lo que se califica en este aspecto es que precisamente no que leas el ensayo, sino que expongas oralmente los argumentos que expusiste de manera escrita en tu ensayo, ¿sale? Entonces, con 2 minutos basta para este pequeño apartado. ¿Sale? Bien. Bueno, no se les olvide, pues a lo largo de la semana me abandonaron mucho en el caso de lo que se trata del foro Aprendiendo de la semana. Es muy importante que ustedes hagan uso de ese espacio. Si no se arma todavía como familiarizado con las modificaciones de la plataforma, anteriormente el foro de novedades estaba en la parte derecha. Ahora va a estar aquí al inicio, ¿sale? Después de la presentación, va a venir después de la encuesta de definamos el horario para nuestras sesiones, va a venir el foro de novedades. Aquí es donde yo pego tanto la tutora como yo, pegamos esta información que les puede ayudar a realizar sus actividades. Y aquí, pues como ustedes identificarán, está la pizarra de sesiones, que es donde se van a ir calendarizando nuestras sesiones. Ahorita, por ejemplo, pues nuestra semana termina el 18 de noviembre. No se les olvide, en este caso, contestar la encuesta, para que puedan ustedes acceder a la semana 2, ¿sale? Que comienza el 9 de enero. Pero si ustedes no contestan esta encuesta, este cuestionario, no van a poder acceder esta semana. Entonces van a tener de vacaciones del 19 de diciembre, ¿sale? Al 8 de enero. Y el 9 de enero reanudamos con las actividades de la semana 2. Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda al respecto de esto, con toda confianza. Ok. Bueno, vamos a un ejercicio de verificación de que a ver si hemos entendido más o menos de qué se trata esta cuestión de los argumentos. Dice identificación de premisas y conclusión. Tanto premisas como conclusión pueden aparecer en cualquier parte del texto, ¿sale? Esa idea de que las conclusiones van al final y las premisas primero, eso no es cierto. O sea, lo importante de un argumento es que sepas cómo se relacionan, ¿sale? Si sabes cómo se relacionan, puede aparecer primero la conclusión, después las premisas, o primero las premisas, después la conclusión, pero hay casos mucho más complejos donde aparece premisa, conclusión, premisa. Entonces, en ese sentido, no se dejen guiar porque la conclusión siempre va al último. No. Hay indicadores, hay palabras que nos dicen, ojo, esto es conclusión. ¿Vale? Y esto es lo que queremos repasar en este momento. Dice, el propósito de convencer por parte del emisor implica reunir estrategias para cambiar la opinión o postura del receptor acerca de un determinado tema. En sí, utiliza argumentos que están constituidos por un conjunto de proposiciones como las premisas con las que se apoya para que se acepte la conclusión, la idea que se quiere lograr la aceptación. Regularmente, pues este sería el esquema más fácil. Yo digo mis premisas y de ahí se establece lo que yo quiero inferir o la conclusión que se da. Sin embargo, dice, en cuanto a la estructura de un argumento, es importante señalar que tanto las premisas como la conclusión puedan aparecer en cualquier parte de un texto.
Así que para reconocerlas podemos apoyarnos en los indicadores que son las palabras que anteceden a dichas proposiciones. Las hay para las premisas y las hay para la conclusión. Cabe aclarar también que no siempre están siempre presentes estos indicadores, por lo que para distinguirlos es necesario analizar todo lo dicho en el argumento. Y si ustedes se fijan, estas palabras son las mismas que ustedes tienen en su recurso, que tienen aquí en la semana 1, que se llama así, premisas y conclusiones, ¿sale? Aquí es donde vienen todas estas palabras. Entonces, por favor, yo les había comentado la sesión pasada que revisen y si es posible impriman para que cuando vayan, les pidan que identifiquen argumentos, ustedes tengan a la mano esas palabras que se los van a permitir identificar. Entonces, vamos a tener indicadores de conclusiones e indicadores de premisas, ¿sale? Fíjense, por ejemplo, lo que tienen en común los de conclusión. Por lo tanto, por ende, se desprende. Es como algo que escurre, es como algo que se sigue, ¿sí? Que se sigue de manera automática. Y los indicadores de premisas es dado que, puesto que, porque, ya que, en tanto que, es decir, nos da una razón, nos da un antecedente, nos dice por qué, ¿sale? Una premisa intenta siempre decirnos el por qué, ¿vale? Y bien, en ese sentido dice, en los siguientes ejemplos se puede ver que los indicadores de premisas van de color verde, las premisas van de color azul, el indicador de conclusión se presenta en color amarillo. Si ustedes se fijan, voy a dar lectura, ¿eh? Y ustedes vayan poniendo atención. Dice, puesto que, si ustedes se fijan, esta palabra, puesto que, nos dijo que va a ser un ¿qué? Indicador de premisa. Hemos observado que cuando se junta un grupo de personas para tomar decisiones racionales, estas son incapaces de ponerse de acuerdo por su incapacidad para dialogar, por su ignorancia o porque les ganan las emociones. ¿Se fijan? Todo esto van a ser premisas. Por tanto, vean lo que nos dice. Por lo tanto, dice indicador de conclusión. Tienen que aceptar que la monarquía es el mejor gobierno posible. Y lo que está en rojo va a ser la conclusión. Y si ustedes se fijan, aquí hay uno muy breve. Dado que no saben obedecerse a sí mismos, es que tengo tengo yo derecho a darles órdenes y ustedes deben obedecerme. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, no importa cuántas palabras tenga la premisa, sino la función que tiene. Dice, si yo le pregunto, vean la conclusión, tengo yo derecho a darles órdenes y ustedes deben obedecerme. Si tú le preguntas, ¿por qué? O sea, dame una razón. Ah, porque ustedes no saben obedecerse a sí mismos. Y entonces sigue funcionando. O sea, la función de la premisa es dar razón o sustento de la conclusión. Y en este caso lo que nos está diciendo es que es esto. O sea, dado que funciona como premisa, es que es un indicador de conclusión, lo que viene a continuación es una conclusión. Bueno, a ver, ayúdenme aquí. Esta parte sí necesito que ustedes me respondan. No necesitan abrir su cámara. Pueden abrir su micrófono o responder en el chat. Dice, identifica las premisas y la conclusión de los siguientes argumentos. Arrástralos hasta el espacio que corresponda. ¿Sí? Primero vamos a leer el argumento y si ustedes se fijan, después lo despadaza para que ustedes puedan identificar qué parte va en qué parte. Puesto que siempre mientes con respecto a tus novias, y dado que eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien, es que no eres un buen hombre para casarse conmigo. Ese es el argumento. Después lo rompe y me dice, identifica cuáles son las partes. Ustedes, según lo que acaban de ver, ¿cuál sería un indicador de premisa? Podemos decir que hay 3 opciones. Puesto que, es que y dado que. ¿Cuáles serían los indicadores de premisa? El indicador de la premisa es dado que, ¿Nada más ese? creo. Ah, no, Eh, también sería puesto que. También sería puesto que. Muy bien, Héctor. Es que, ¿qué sería? Indicador de una conclusión. Muy bien, Héctor. Ahora, vamos a
los elementos. Si ustedes se fijan, entonces, dado que y puesto que están antes de, dado que está antes de cuál. Puesto que siempre mientes. Antes de que, ¿cómo? Sí, muy bien. Puesto que, como tú lo dijiste, siempre mientes, entonces, siempre mientes, ¿qué sería? ¿Premisa o conclusión? Premisa. Muy bien. Eh, y la otra es, dado que, No eres un buen hombre, ¿no? a ver, chécale. Y dado que eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien, ¿qué sería? ¿Premisa o conclusión? Conclusión. No, pues ya lo pusiste aquí, fíjate. Indicador Ah, sí, de sí, sí. premisa. Ajá, Entonces, lo que te está diciendo es que este va a ser premisa. premisa. Y por tanto, no eres un buen hombre para casarse con mi hija, ¿qué sería? La conclusión. Muy bien, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia de ponerle atención a estos elementos. No siempre van a estar, pero cuando estén, póngales mucha atención porque eso nos va a decir, mira, aquí está una premisa, aquí está una conclusión, ¿vale? Vamos con el siguiente. Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Lo desarma en tres partes. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Qué función tiene? Indicador de premisa. A ver, chécale. No, me equivoqué. ¿Qué sería? Indicador de Indicador de conclusiones. conclusión. ¿Sale? No hay problema. Nada más acuérdense que por eso les digo que si es posible lo impriman para que se vayan familiarizando con ellos. Entonces, indicador de conclusión. Y si nos dice que este es el indicador de conclusión, ¿cuál sería la conclusión? Parece que los seres humanos no están haciendo hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Perfecto. Y por eliminación, por tanto, ¿cuál es la premisa? La premisa sería que nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Muy bien. Y ahí está. Ay, perdón. Si ustedes se fijan, aquí no hubo indicador de premisa, pero eso no hace que no haya argumento. Lo importante de un argumento es precisamente la relación entre conclusión y premisa, porque si yo le pregunto, a ver, ¿qué afirmas? Los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar en la felicidad. Y si nos preguntamos, ¿en qué te basas? ¿Qué razones tienes para decir eso? Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Esa es la razón que da. Entonces, ahí podemos establecer el argumento, ¿sale? ¿Por qué? Porque me dice, en este caso, que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Y si le preguntas, ¿cuál es la razón para que digas eso? Dice, nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad, ¿sale? A ver, vamos a ver con el último, a ver si nos alcanza el tiempo. Debe permitirse el aborto en el caso de los adolescentes, pues si no fueron lo suficientemente responsables para cuidarse y evitar un embarazo, mucho menos tendrán la madurez para educar a un hijo y la responsabilidad para brindarle un hogar estable. Nos da tres elementos. Vamos con el más sencillo, pues. ¿Qué sería? ¿Qué función tiene pues? Premisa. ¿Premisa? Sí. No, es Uy, indicador de premisa. premisa. Y si es un Ok. indicador de premisa, entonces, ¿cuál sería la premisa? ¿Debe permitirse el aborto en el caso de los adolescentes? No. Fíjate dónde está, pues. Pues si no fueron lo suficientes responsables para cuidarse y evitar un embarazo, mucho menos tendrá la madurez para educar a un hijo y la responsabilidad para brindarle un hogar estable. Muy bien, esa sería la premisa. ¿Qué es lo que Ok. está afirmando o concluyendo? Sería la última, la conclusión, ¿no? Exactamente. Si nosotros le decimos, a ver,
Él diría, debe permitirse el aborto en el caso de las adolescentes. Ok, ¿por qué? ¿Cuáles son tus razones? Pues, si no fueron lo suficientemente responsables para cuidarse y evitar un embarazo, mucho menos tendrán la madurez para educar a un hijo y la responsabilidad para brindarle un hogar estable. Entonces, esa es la razón que da, ¿vale? Y entonces ahí hay un argumento, ¿sale? ¿Por qué? Porque afirma algo y establece al menos dos razones por los cuales, pues, él considera que debe permitir, ¿vale? Muy bien. Ah, bueno, recuerden que nuestras sesiones son, en este caso, de 60 minutos, ¿sale? Yo les pediría, se nos hizo un poquito tarde, por si tienen otra cosa planeada, nada más regálenme otros 10 minutos, por favor. Conéctense a los mismos datos. Ya no les voy a robar más tiempo, más que los 10 minutos, por favor, ¿sale?